vamos a analizar las implicancias de esta cuestión de confianza, si es procedente o no es procedente. Ya estamos conectados con Aníbal Quiroga, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. La presentación del premier Aníbal Torres hoy en el Congreso, primero vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? Primero, se quería hacer una cuestión de confianza, se quería presentar en el Congreso de la República para hablar de un anterior proyecto de ley que regulaba la cuestión de confianza. Ese proyecto se ha archivado, ya no hay discusión, pero hoy se presentan diciendo que hay una ley antirreferéndum, lo cual es totalmente falso, porque no es que la Constitución prohíbe el referéndum, la regula y precisa bajo qué circunstancias, siempre cuando pase por el visto bueno del Congreso de la República, porque toda reforma constitucional igual tiene que ser vista por el Congreso de la República. ¿Cuál es su mirada? Bueno, efectivamente, como usted señala, hoy día el Premier ha insistido en una cuestión de confianza, porque lo que quiere es forzar a que el Congreso se la niegue para irse del gobierno, digamos, dejando una bomba de tiempo y con una cuenta de 1-0 a favor del Ejecutivo en contra del Congreso, camino hacia la disolución del Congreso y a llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Porque el pretexto en este caso, que yo llamaba un ardid, es el hecho de que hay una ley que regula el ejercicio del referéndum. Esa ley, que está vigente y que el propio Ejecutivo ha llevado al Tribunal Constitucional, es una ley constitucional vigente, estamos obligados a respetar y a hacer aplicar hasta que el tribunal no diga una cosa distinta y no lo ha dicho. El propio Ejecutivo ha llevado el tema al tribunal, el tribunal está pendiente de resolución, tendría que esperar. Pero aquí se ve, digamos, el doble rasero, ¿no? El fundillo del asunto cuando, a pesar de que con los mismos argumentos que tiene la carta de cuestión de confianza, el Ejecutivo llevó esto al tribunal, no espera que el tribunal lo resuelva y ya vuelve a calificar la ley como inconstitucional, se desvincula de ella, no la aplica, cree que la ley no le es exigible y contra la regulación de la cuestión de confianza plantea una cuestión de confianza indebida, anunciando de que si el Congreso no le acepta o le rechaza o lo declara improcedente o lo que fuera, la va a considerar como un rehusar, ¿no? La cuestión de confianza. Con lo cual estaría habilitado a irse el gobierno con todo el gabinete, se produce lo que la Constitución llama crisis total de gabinete, y habría que nombrar un nuevo gabinete, pero en la cuenta, hacia el camino de la solución, iría 1-0 a favor del Ejecutivo y en contra del Congreso. Creo que eso es lo que está forzando y eso es lo que quiere hacer, porque estando a puertas la visita de la OEA, el gobierno quiere presentar una mejor cara que un premier desgastado y además digamos, con muchas cuestiones de intolerancia en la política, ¿no? Pasando de las agresiones y los insultos a la iglesia, a la prensa y en general a todo el que no piense como él. Y entonces dice cosas contradictorias, ¿no? No queremos la disolución, pero plantea una cuestión de confianza cuando esa es la llave para forzar la disolución. No queremos una nueva constitución, pero con la disolución del Congreso va a haber una asamblea constituyente. De alguna manera estamos ante una situación de crisis política complicada y con expresiones políticas casi esquizofrénicas. ¿Cuál debería ser la reacción del Congreso de la República? Porque hasta el momento no están viendo el caso de hoy, el caso de la presentación del premier Aníbal Torres. Y si esto sucede, si la renuncia de todo el gabinete pasa, ¿cómo debería reaccionar el Congreso de la República? Porque ya el Ejecutivo estaría dando una interpretación que, dicho sea de paso, no tendría por qué darla, porque la única institución de darle una interpretación, si es procedente, si es denegatoria o no, es el Congreso de la República. Sí, bueno, en efecto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? Bueno, primero que nada tendría que decir que decir Congreso es decir mucho, porque a diferencia del Ejecutivo, que es un equipo más o menos monocorde, más o menos unidos a partir de un líder, de un ideal o de un interés, el Congreso es un conjunto de congresistas que tienen muchos líderes, muchos intereses, y donde la mitad de ellos son partidarios de Castillo, ¿no? Entonces, cuando uno dice el Congreso, uno tendría que especificar qué parte del Congreso. Por ejemplo, hay la mitad que aplauden
que el Tribunal Constitucional no le dé la razón al Congreso, ¿no? La mitad que aplaude que el procurador del Congreso haya hecho un papelón y la otra mitad que reprueba esto, ¿no? Entonces, ahora mismo en el debate, la mitad dice que está a favor de la cuestión de confianza, a pesar de que eso nos acerca a la disolución, porque reciben consignas políticas. Entonces, hablar de Congreso como un todo es un poco difícil porque es un cuerpo amorfo y no necesariamente unificado. Ahora, el Congreso está horquillado, ¿no? Porque si le niega la cuestión de confianza o eh, se niega a tramitarla, se corre el riesgo que Premier declare que ha sido rehusada y por lo tanto procede como si ha sido negada. Con un déjà vu de lo que hizo Vizcarra en el 2019 con el cierre del Congreso de entonces, ¿no? Y si el Congreso le da la confianza, pues está obligado a tumbarse la ley de referéndum, con lo cual habría referéndum para una asamblea constituyente. Entonces, una suerte de pierde-pierde, ¿no? De jaque, casi jaque mate, y no sabemos en qué va a terminar esta tensión, esta pulsión entre el Congreso y el Ejecutivo. Ellos dicen, el Ejecutivo dice que no quiere contender, que les tira los brazos para trabajar juntos y tal, pero que luego, a renglón seguido, como hace el Premier, los golpea y los hackea con el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces yo no sé cuál es el resultado de esto. Me parece que el resultado inmediato va a ser la renuncia del gabinete y van a contabilizar desde el Ejecutivo 1-0 en el camino hacia la disolución del Congreso. Me parece que por ahí van las cosas. El Tribunal Constitucional, por su parte, podría emitir un aclare en este sentido, porque no se puede permitir que los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, haga su propia interpretación de la ley cuando es inconstitucional. Bueno, el tribunal ya ha dicho que no hace aclaraciones y también ha dicho que no se va a meter en las crisis políticas vigentes, a menos que tenga un proceso real. Pero sí tiene en sus manos la sentencia del referéndum. Si la sentencia saliera mañana diciendo que la ley es constitucional, pues el argumento de Torres se le acabaría, pero estoy seguro que la próxima semana volvería a la carga con una tercera ley. La semana pasada fue la ley de cuestión de confianza, hoy la ley de referéndum, la próxima semana buscaría otro pretexto, porque en el fondo es un ardid, es un pretexto, ¿no? Lo que ha planteado ahora no es un tema constitucional, es una trampa para que el Congreso caiga en ella, le niegue o rechace la confianza y por lo tanto se vaya en honor de multitud dejando una bomba de tiempo. ¿Qué nos queda a los peruanos, doctor? Bueno, de alguna manera como en la película de Baquilla Berlanga estamos observando cómo en la película, ¿no? Los buitres se terminan comiendo la presa, que en el fondo es el país, ¿no? Lamentable lo que estamos escuchando, porque en realidad los congresistas deberían pensar en defender los fueros del Congreso, ¿no? En ese sentido, también se ha criticado que no se ha debido dejar que el Premier implanta la agenda y recibirlo en el Congreso de la República para que implante de alguna forma esta cuestión de confianza que es irregular. Es que como les repito, el Congreso no es una unidad. En el Congreso hay quienes trabajan para el presidente Castillo, ¿no? Por razones políticas, ideológicas, de conveniencia, por obras o por lo que sea, ¿no? Tanto los partidarios como los que ha logrado captar, según da cuenta la Fiscalía. Entonces, cuando uno dice el Congreso, dice mucho frente a la realidad. Bien, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación que cada vez se pone más gravosa. Muy amable. Encantado, Mayra. Buenas tardes. Hasta luego.